Evangelio de hoy, miércoles 23 de marzo de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro. El cielo y la tierra pasarán antes que pase una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, aunque corto, es muy conciso y es muy sustancioso. Podemos sacar tres partes importantísimas de este Evangelio. Primero, la frase que dice al principio Jesús: No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. El pueblo de Israel pensaba que Jesús venía a acabar de una vez por todas con todas esas profecías que los profetas dijeron en tiempos pasados. Pues decían: este es el Mesías, este lo va a terminar todo, este va a acabar con esas profecías y va a decir las cosas como son. El problema era que el pueblo de Israel veía las profecías como lejanas o profecías que no se iban a cumplir, puesto que dudaban mucho de su fe. Y llegaron a pensar que estas profecías tendrían final en Jesús. Pero como tal, no tuvieron final, sino que tuvieron cumplimiento en Jesús. Y de hecho, esto mismo que le pasó al pueblo de Israel, también nos está pasando a nosotros en estos tiempos. En la Biblia hay muchas profecías del final de los tiempos. Y no solo eso, sino el recorrido que tendrá el mundo para llegar a ese final. Y muchas de esas cosas se están cumpliendo en estos momentos. Pero no nos damos cuenta, pues no leemos la palabra, no la conocemos, y tenemos el criterio de que la Biblia es solamente un libro viejo que escribieron muchos profetas y que tuvo final muchos años atrás. Jesús, con este evangelio y con esta primera frase que dice, nos llama específicamente a darnos cuenta que las cosas que se profetizaron en la Biblia se cumplen ahora en este mundo. Poco a poco las iglesias serán más perseguidas. Poco a poco nosotros seremos más perseguidos. Vendrán plagas y guerras. Y es justo lo que en este año está pasando. La pandemia pasó en 2020 y ahora se avecina una guerra que puede ser de carácter nuclear. Y aunque nosotros no lo veamos, las profecías de la Biblia, lo que dice la Biblia, se está cumpliendo en nuestro día a día. Y eso es lo que asegura el Señor en la segunda parte más importante de este Evangelio. Dice: sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una o una tilde de la ley sin que todo suceda. Es decir, además de decirnos que Él vino a dar cumplimiento, también nos está reasegurando que se va a cumplir. Así que no dudemos que se avecinan tiempos difíciles, porque la Biblia lo dice, y démosle a esta la importancia que de verdad se merece. Seguramente muchos de nosotros tenemos la costumbre de tener abierta la Biblia en un salmo específico en el centro de nuestra casa. Pero, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve tener una Biblia abierta en medio de la casa si esta Biblia no se lee? Si esta Biblia no se medita. De nada sirve tener el Salmo 91 abierto en nuestra casa si la Biblia está llena de polvo y de olvido, puesto que nadie la lee. Así que para aquellos que tengan esa Biblia ahí, agárrenla, mediten el Evangelio cada día y preguntémosle a Dios cada vez que agarremos esa Biblia: Señor, ¿qué quieres que aprenda hoy de ti? Y si lo hacemos con fe, seguramente el Señor dirigirá nuestras manos a abrir la Biblia en el Evangelio que más necesitemos. Si quieres un consejo de Dios hoy, abre la Biblia pidiéndole al Señor que te dé ese consejo. Y de seguro en la página que abra la Biblia
encontrarás esa verdad que tanto buscabas. Puesto que en cada palabra de la Biblia hay un significado muy amplio que meditar. Y donde sea que abras la Biblia, encontrarás la verdad, porque como tal, toda ella muestra la verdad. Y por último, para terminar, la tercera parte del Evangelio es cuando el Señor nos dice que el que traspase uno de los mandamientos más pequeños, y así lo enseñan los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe absolutamente todos, sin despreciar ninguno, este será grande en el reino de los cielos. Es decir, el Señor aclara que van a haber mandamientos que son más importantes que otros, está claro. Sin embargo, no porque un mandamiento sea mayor que otro, significa que ese menor pueda ser quebrantado. Nuestra misión es darle la debida importancia a cada mandamiento que el Señor nos dio, enseñando a los demás a que todos son importantes, que unos son mayores que otros, sí, pero todos son importantes. Y así, solo así, seremos grandes en el reino de los cielos. Amén.